¿no? Luego viene la clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Ojo, recuerda esto, por favor, que hay dos cosas muy importantes. Una que es la de sus ángulos y la otra la de sus lados, ¿sí? Entonces, según la medida de sus ángulos, tenemos, en este caso, el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo, ¿no? El acutángulo, ¿qué nos dice el acutángulo? El acutángulo, como tú lo observas acá, ¿sí? Tú lo observas, por ejemplo, por aquí, tengo que alfa, beta y teta son menores ¿de quién? De 90 grados, ¿no? Entonces, alfa, beta y teta. ¿Qué me hace recordar esto? Que alfa, beta y teta son ángulos agudos. Recuerda que los ángulos agudos son menores de 90 grados, ¿sí? Entonces, se debe de cumplir para que sea un triángulo acutángulo que los tres ángulos interiores, alfa, beta y teta, deben de ser menores de 90 grados, ¿de acuerdo? Luego viene triángulo rectángulo, el clásico, el que comúnmente nosotros utilizamos, ¿no? Un triángulo rectángulo, así, ¿cómo lo conoces tú? Aquel que tiene un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿no? La figura, por ejemplo, la medida del ángulo ABC es igual a 90. Recuerda que si aquí es 90 grados, ¿sí? Ojo, tienes que saber que comúnmente un triángulo rectángulo, comúnmente es aquel que tiene este cuadradito, ¿lo ves? Este cuadradito que mide siempre 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo referencia con este cuadradito que es 90 grados, yo puedo decir que alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Y como es un triángulo rectángulo, aquí aparece un teorema muy conocido, el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo yo conozco el teorema de Pitágoras? ¿O cuándo sé, profesor, yo debo de aplicar el teorema de Pitágoras? Recuerda que el teorema de Pitágoras solo se aplica en un triángulo rectángulo, ¿no? La cual yo tengo por aquí, mira, observa. A más C, A y C, perdón, son catetos. Profesor, ¿y cómo yo diferencio los catetos de la hipotenusa? ¿De qué manera? Mira, comúnmente yo a los chicos les enseño, ¿no? Que los catetos son aquellos donde se forma una L. Mírame, ¿lo ves? Entonces, a esto, que se forma la L, ¿por qué hago esto? Porque comúnmente en algunos ejercicios las figuras las voltean, las giran, ¿no? Entonces ya el alumno ya no sabe, ya no conoce cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. Entonces yo te recomiendo aquí, ve, que tengas en cuenta siempre la L. Entonces tú teniendo en cuenta la L, tú ya sabes cuáles son catetos y cuál es la hipotenusa. O otra observación es aquella, los catetos serían donde forman los 90 grados, mira. Si forman 90 grados, entonces esos dos vendrían a ser para mí catetos. Y el lado más largo sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué me dice del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los catetos, recuerda que catetos es A y C, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, la suma de los catetos elevado al cuadrado, o sea, al cuadrado más c al cuadrado, esto va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos al triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo dice que es la figura, en este caso, alfa, observas alfa, ¿sí? Debe de ser mayor de 90 grados. O sea, si es alfa mayor de 90 grados, entonces nos hace recordar un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo? Un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo obtuso, aquel que mide más de 90 grados, ¿no? Entonces, en el triángulo obtusángulo, ¿no? Obtuso en A, recuerda, obtuso aquí, en A. La figurita nos manda, mira, ve, ¿lo ves? Entonces, se cumple en este caso, el lado más largo, más grande, que es A al cuadrado, debe de ser mayor que la suma de los otros dos elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, hasta ahí, entonces yo ya tengo la primera clasificación, que en este caso es según la medida de sus ángulos, ¿no? A continuación, vamos a trabajar la segunda clasificación. ¿Cuál es? Según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados,
nosotros podemos tener el escaleno, el isósceles y el equilátero, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un escaleno, cuando yo puedo decir, profesor, ese es un triángulo escaleno. Aquí no dice, mira, ve, donde A, B y C, este simbolito es diferente. Entonces, donde el lado A con el lado B y el lado C, los tres son totalmente diferentes. Entonces, más o menos yo voy a tener una referencia de la siguiente manera, que este ladito va a ser diferente a este ladito. Vamos a ponerle 2 rayitas para marcar la diferencia. Y a este le vamos a poner 3 rayitas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo más o menos estoy entendiendo que esto es un triángulo escaleno. Sus 3 lados son diferentes. ¿Listo? Ok. Ahora, también vamos a trabajar, vamos a conocer ahora el segundo triangulito. ¿Cómo se llama el segundo triangulito? El segundo triangulito es isósceles. ¿Cuándo es isósceles? Recuerda, ¿cuándo es isósceles? Aquí está. Cuando dos lados, en este caso AB y BC, nos dice que son iguales. Entonces, este ladito con este ladito van a ser iguales. Ahora te pregunto, ¿a dos lados iguales? ¿Cómo son estos ángulos? Exacto, vendrían a ser para nosotros iguales. A dos lados iguales, dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, a este tipo de triángulos se le conoce como isósceles, que deben de tener dos lados iguales, ¿sí? Luego, vamos a pasar ahora a nuestro tercer triángulo. En este caso es el triángulo equilátero. ¿Cuándo es un triángulo equilátero? Acá está, mira, ve. A, B y C, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Entonces, en este caso me dice que un triángulo equilátero, sus tres laditos, van a ser iguales, ¿no? Entonces, ahí tengo los tres laditos. Los tres laditos van a ser iguales. Entonces, ojo aquí, recuerda una propiedad fundamental en el triángulo equilátero. Aquí está, ve. Alfa, beta y teta deben de ser 60 grados. O sea, alfa vale 60, beta vale 60 y teta o tita en algunos casos también le conocen, vendría a ser igual a 60 grados. Recuerda que cada uno de ellos vendría a valer 60, propiedad de ángulos internos. Ojo, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos hablando de lo que es comúnmente los triángulos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de recordar, ¿no? Vamos a tratar de recordar un poco, ver rapidito. Vamos a tratar de recordar lo que es triángulos, ¿no? Lo tenemos ahí, los triángulos, las propiedades, ¿no? Otras propiedades adicionales. Recuerda, las fundamentales, la de la parte de abajo, las fundamentales, ¿ya? Ojito con estas, ¿no? Entonces, por ahí, en el real, los gallitos te van señalando cada una de ellas, ¿no? Recuerda la de la mariposa, recuerda la del cuadrilátero, boomerang y la del pez, ¿no? Comúnmente se vendrían a ser las propiedades. Y bueno, lo siguiente que vendría a ser la clasificación, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo, nuestro primer trabajo acerca de lo que es triángulos. En el próximo video estamos trabajando lo que vendría a ser un par de ejercicios adicionando las propiedades, en este caso, ya estudiadas, ¿no? Entonces, como lo dice ahí, estudia, practica y repasa. Gracias.